Hoy nos toca en el canal el nuevo Ford Ranger Wheeltrack. Ya hemos traído las versiones más potentes y más equipadas o más caras de la gama del Ford Ranger, pero hoy toca traer esta Ford Ranger Wheeltrack, que no viene a ser la más económica porque tenemos versiones mucho más económicas, sobre todo enfocadas al trabajo y a flotas, pero para uso mixto, tanto para ocio como para el trabajo, esta Wheeltrack nos asegura Ford que es la más indicada y la más recomendada. Además tenemos la motorización V6 de motorización diésel de 240 caballos. Tenemos una versión 4 cilindros en línea que es un poco más económica, pero ambas van asociadas con la famosa caja automática de 10 velocidades de Ford. Así que nada, vamos al intro y empezamos. Bueno, tenemos aquí el nuevo Ford Ranger, un diseño más atractivo que su predecesor, mucho más musculoso, incluso diría muy enfocado a parecerse más a la F-150, la pickup líder en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta Wheeltrack. ¿Qué trae de diferente? Ya hemos probado la versión Limited o Platinum también por la cantidad de cromos que lleva y un equipamiento un poco más enfocado al lujo, ¿no? Esta versión está un poco por debajo de esta versión, así que digamos que esta puede ser la más deportiva, la más austera con respecto a las versiones Ranger. Sin embargo, por ser austera, no tiene nada de malo ni negativo, porque viene muy bien equipada y además, para quienes no son fan de los temas cromo, esta versión yo creo que es la más indicada. Vamos a verlo. Vemos el frontal con estas ópticas delanteras con la firma lumínica en tipo C, todo con luz LED. En lo que es la iluminación hay alguna parte halógena en lo que son la parte de intermitencia. Vemos esta zona del carenado también en este color negro, todo con el gran logo de Ford en la parte central. Vemos la zona del radar, estas protecciones aquí para darle con ese toque en plata más robustez y los antinieblas en ambos laterales. Un capó con sus líneas en esa zona. Vemos un formato doble cabina, como es de costumbre en estos acabados de Ford Ranger. Vemos estas llantas específicas de la Wheeltrack con unas gomas 255-55 R20, unas llantas 20 pulgadas de tono bicolor, negro satinado y ese brillo. Y bueno, los pasos de rueda marcados, vemos allí esas chapaletas para evitar salpicar, ¿vale? Vemos también estos estribos que bueno, han tenido mejor vida, ya nos las han entregado así y bueno, tiene allí unos pequeños golpes y bueno, es parte de lo malo, ¿no? De llevar estos estribos, que al final lo que es la altura libre al suelo nos limita un poco, ¿no? Pero nos facilita también al entrar. Vemos ahí el anagrama Wheeltrack y así como pasó en la versión Titanium o Platinum, ahí tenemos la versión del motor V6. Vemos toda esta zona con cristales oscurecidos, barras en el techo y toda esta zona con esta parte de deflector, y en esta unidad llevamos la zona de la caja con esta persiana eléctrica que se acciona desde adentro. Hay una opción manual y hay otras opciones que van incluso pintadas del color de la carrocería, pero esta opción está en el entorno de los 1.500-1.600 euros con opción eléctrica, ¿vale? Aquí, bueno, vemos esta parte para podernos subir a la cajuela y toda esta zona, bueno, donde impacta el nombre Ranger allí grabado en el portón y el gran símbolo o logo de Ford del óvalo ahí en la parte central, con la cámara trasera. También vemos 4-wheel drive y la versión Wheeltrack, ¿vale? Un paragolpes también con sensores. Esto nos facilita el uso del coche, ya que es un coche bastante grande, y allí la parte de iluminación para la matrícula. Vemos también estos asideros que bueno, facilitan también el uso de la caja. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este pickup? El color, tenemos también colores naranja, colores rojos, que quizás resaltan bien con este diseño, pero bueno, este tono la verdad es que se ve bastante bonito y elegante, muy discreto
y en conjunto con todas las partes negro brillo, la verdad es que a mí particularmente me gusta, es una combinación acertada, pero como siempre para gustos colores. Vamos a ver toda la parte interior. Bueno, para acceder a la caja tenemos aquí esta maneta. Ahí tenemos estas cuerdas, no tenemos ningún tipo de brazo hidráulico, así que bueno, tenemos este peso de la tapa que cae y esto lo sostiene, ¿vale? Es muy rudimentario y muy antiguo ya este sistema, así que no hay mucho que reseñar. Vemos esta caja que bueno, incluso nos permite tener acceso a palets, así que para una carga de trabajo pues nos viene fenomenal, y aquí vemos cómo nos queda la altura si usamos el sistema de la persiana eléctrica. Justo aquí tenemos conectores, ¿vale?, para tener algo de iluminación en esta zona y ganchos justo en los laterales para poder atar todo nuestro material o equipaje, incluso depende de lo que vayas a usar este Ranger. Vamos a hacer uso de esta persiana, venimos justo aquí y tenemos este pulsador que al pulsar se nos activa y ya se abre. Ahí veis cómo tiene toda esta parte donde guarda la persiana y nos quedaría libre toda esta área, ¿vale? Así nos quedaría totalmente dispuesto la persiana. Pues nada, amigos, vámonos para las plazas interiores. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Tenemos estos estribos que nos facilitan la entrada, ya que es un coche alto, y tenemos aquí este asidero para subirnos. Entro, yo mido 1,77. Aquí en cuanto al techo tengo 3 dedos de separación, más de 4 dedos de separación al asiento y puedo extender un poco las piernas. La banqueta es algo recta, por supuesto, este tipo de pickups doble cabina tienen este tipo de formato. No tenemos ningún tipo de regulación para la banqueta, lo cual si ganáramos un poco más de espacio en lo que es esta parte de la cabina, quizás haría que este coche fuera más cómodo, pero recordemos que estamos ante un pickup prácticamente compacto, ¿no? Si miramos bien, sobre todo en Norteamérica, cuando miramos las pickups que tiene Ford o tiene marcas de la competencia, este pickup viene a ser casi que un compacto, es muy pequeño con respecto a lo que tienen ellos allí, y para poder transitar por las calles europeas, aquí sobre todo en España, pues tiene que ser lo más contenido posible. Sin embargo, como veis, es un coche más de 5 metros de largo y que, bueno, nos ofrece este tipo de habitáculo. Tenemos una batalla de unos 3,87 metros, con lo cual está bien servido, ¿no? Pero estas plazas traseras son las menos beneficiadas en el interior. Tenemos buena ventana, el evalunas eléctrico, con buena velocidad, y como veis va totalmente abierto, no hay ningún tipo de corte o que se detenga la ventana. Buena velocidad, todo de un toque, así que está muy bien. Y bueno, materiales generalistas, también de batalla, pero sí es cierto que en el intermedio tenemos esta polipiel, y en la zona de los reposabrazos también con pespuntes naranjas, así como va en este acabado wheel track en los tapizados de los asientos. La verdad es que es un diseño bastante bueno, nos da sensación de incluso como si fuese un SUV, un Kuga, por ejemplo, en cuanto a equipamiento, bastante bueno, ¿no? En las versiones más altas también tenemos un tapizado muy similar, con sus grabaciones bordadas dependiendo de la versión, y en el Raptor ya tenemos unos asientos delanteros también más deportivos, pero bueno, en líneas generales este wheel track cumple con su objetivo. Tenemos plaza central, pero tenemos aquí nuestro reposabrazos, un reposabrazos con dos posabebidas, bastante pequeñito, y bueno, nos permite más que todo, bueno, reposar aquí un poco el brazo, pero no es tan grande, ¿no? Esto seguramente nos va a limitar el uso confortable de esta plaza central. Bueno, en cuanto a anchura, lo veo bastante bien. Lo único es que tengo que llevar las piernas más elevadas, ya que tenemos un túnel algo más elevado, y al juntar las piernas, bueno, no voy en una posición más confortable. Aquí llevo 2-3 dedos de separación, con lo cual está bien. Aquí igual 3 dedos al techo. El respaldo es algo mullido, a pesar de que llevamos este reposacodos, no está del todo mal, y la banqueta también
de la parte baja es cómoda. Así que bueno, para viajes puntuales se puede ir en esta plaza central. Tenemos anclajes Isofix aquí con una apertura, así que podremos ubicar bien el asiento e incluso tenemos anclaje top tether, así que muy bien. En este caso, dos salidas de aire con regulación tanto de intensidad como de dirección y bueno, en este caso lo podremos cerrar, puerto USB-A y USB-C y dos bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros. Aquí, bueno, tenemos un plafón iluminario con luz cálida y tenemos esta zona trasera algo iluminada para favorecer el uso de esta zona trasera. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos el estribo de igual manera y nos permite usar este asidero y subir con mayor facilidad. En este caso, bueno, encontramos esta nueva generación del Ranger con toda esta zona de salpicadero muy europeo a mi modo de ver. Tenemos aquí las salidas de aire en este formato vertical para darle continuidad a esta gran pantalla de más de 12 pulgadas vertical con el sistema iSync 4 de Ford. Tenemos en esta parte una guantera más pequeña con esta tapa también con cuero y pespuntes en naranja, una zona para dejar cosas aquí más a la mano y una guantera con llave para esta zona de documentación o algo más que queramos llevar allí. Toda esta zona baja sí es plástico duro, tampoco esperemos acabados premium porque esto es un coche de batalla. Toda esta zona también plástico, pero sí integran algún tipo de acabado en polipiel, aquí como en la palanca, esta zona también en este cuero. Aquí, bueno, está bastante bonito. Aquí freno electrónico, dos portalatas, el sistema Drive Mode donde podremos regular los modos de conducción, incluso la reductora, el 4x4. Aquí tenemos también botones de sistemas de ayudas a la conducción. Tenemos carga inalámbrica, puerto USB-C y puerto USB-A aquí en esta parte y aquí una pequeña zona para dejar algún mando o el móvil también, incluso si queremos dejarlo aquí puesto. Una guantera también con buen tamaño, no va revestida en moqueta ni nada, pero sí tenemos un conector 12 voltios y podremos llevar alguna cosilla aquí. Justo tiene buena altura este acabado, al igual que el tapizado, un tapizado bonito con las insignias Wheeltrack en este tono un poco naranja, amarillo. La verdad es que le sienta muy bien. Me gusta cómo está planteado. Toda esta zona alta, tenemos portagafas y iluminación aquí en esta zona. Llamadas de emergencia, aquí toda la parte de espejo retrovisor y el sistema de cámaras de ayuda frontal para también ayudas de la conducción, control de tráfico, vehículo precedente, junto con el radar también delantero, todo es una combinación. Un volante con buen tacto, aquí con unas empuñaduras un poco más deportivas, también con pespuntes, es totalmente redondo. Todo el sistema de botonería multifunción son botones, así que muy bien. Aquí, bueno, limpias, luces intermitentes y un cuadro de 8 pulgadas digital con una zona también tanto para temperatura como depósito de gasolina, en este caso diésel, en los laterales, ¿vale? Aquí, bueno, tenemos mezcla de materiales para darle buena sensación, buena terminación. Aquí en las puertas sí tenemos este acabado en polipiel, un detalle aquí en cromo, con este detalle también en este color plata, ahí con también el emblema Wheeltrack. Justo aquí tenemos en los laterales unos posavasos que se suman a estos dos posavasos centrales y eso viene fantástico para el ocio. Y bueno, aquí buenos acabados, buenos materiales, buenas bandejas en las zonas bajas, así que todo muy bien. En los parasoles tenemos espejo y espejo, eso sí, sin iluminación, así que algo a mejorar, al menos en el acompañante. Bueno, buenos detalles, algunos huequillos, tenemos acceso manos libres aquí con botón y nada, sería ponernos ya en marcha y ver qué tal va este Ranger Wheeltrack en la carretera. Bueno, ya estamos al volante, vamos a usar los sistemas MindMod. Entre ellos vamos a poner el modo barro baches. A ver. Modo barro baches. Ya está activo. Se nos activa el 4 High. Y ya tenemos dispuesto este bloqueo.
Dejamos aquí seleccionado el botón para tener visualización del bloqueo del eje trasero y tener un poco visión de los ángulos de inclinación y todo lo que llevamos en este tramo. Va a ser un pequeño tramo, muy tranquilo, nada extremo para este coche, pero para comentarles las sensaciones. Este coche lleva una suspensión trasera de ballestas, con lo cual tiene ese toque un poco más de pequeño rebote, ¿no? Aún así está muy bien optimizado, es muy confortable, pero sobre todo fuera del asfalto, ¿no? Donde esta suspensión, la verdad, ayuda a obtener ese equilibrio, ¿no?, de suspensión. Pero esto favorece, por supuesto, a la carga. Al llevar ballestas, la carga que llevemos es mucho más que, por ejemplo, en el Raptor. El Raptor, una de sus fallos, por llamarlo de esa manera, es de que al llevar una suspensión de espiral, pues obviamente no puede llevar la carga que lleva las ballestas. Así que la capacidad de carga de este Wheeltrack es más exclusivo para una carga industrial, ¿no? No exagerado como un camión, por supuesto, pero sí le puedes dar más caña a este Wheeltrack. Ya hemos pasado algún barro. Llevamos unas gomas, las llantas son 20 pulgadas, pero llevamos unas gomas mixtas, que eso, bueno, en extremo nos puede complicar un poco los tramos, pero si os dais cuenta, como veis, este V6 3 litros de 240 caballos y 600 Nm par, asociado a una caja convertidor de par de 10 velocidades. No es para nada ruidoso en el interior, se siente esa rumorosidad de un diésel, pero bueno, nada alarmante, está bastante bien insonorizado. Y tenemos una dirección que va francamente bien. Me gusta que tanto en asfalto como fuera del asfalto vamos en un coche súper sencillo de llevar. Este trayecto que hacemos de montaña es para que intentéis percibir un poco cómo va el coche. Sinceramente, es que va muy bien. No tiene ningún tipo de problema de agarre y también, como os he dicho, tampoco es algo complicado por los sitios que estamos pasando. Pero sobre todo la suspensión. Quiero que os deis cuenta de esa suspensión que trabaja y filtra espectacular. A nivel de cuadro de instrumentos, ahora como llevamos el modo barro baches, también se nos activa allí la visión de la inclinación y también pesos y el eje trasero bloqueado que llevamos en esta configuración de 4x4. Tenemos una opción de vadeo de más de 80 centímetros, lo cual viene bastante bien, pero al llevar estos estribos, lo que es la altura libre al suelo, se nos limita un poco más en cuanto al ángulo ventral. Ahora sí, ya estamos entrando en una fase un poco ya de roca suelta. Vale, vamos a intentar ya dejar aquí activamos el control de descenso para que él administre esta bajada. Como veis, no voy pisando freno. Y a ver, es una bajada que, aunque tenga roca suelta, este coche lo pasa perfectamente. Hemos pasado con coches de todo tipo, con estas características todoterreno, por supuesto, y algún que otro sí ha tenido más dificultad, pero sobre todo por el tema gomas, ¿no? Bueno, ya hemos pasado la primera fase, desactivamos el control de descenso y ya el coche baja sin ningún problema. Aquí ya tenemos alguna zanja un poco más complicada, tenemos que tener cuidado, pero con este y con cualquier coche, ya que alguna roca nos puede dañar la goma y pasarla mal, ¿no? Pues a nivel de frenada tenemos una frenada correcta, una frenada
que en todo momento sentimos la mordida del freno, no hay hibridación ni electrónica excesiva, es un coche de tiempos atrás, o sea, no hay aquí tanta invasión, ¿no?, tecnológica. Sí que lleva, por supuesto, todas las ayudas a la conducción necesarias, sobre todo lo que es la cámara y los sensores, que nos viene fantástico para un coche de más de 5 metros. Vamos a pasar por el medio, a ver si podemos. Sí, perfecto. Así que en ese aspecto estamos cubiertos, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al asfalto, para también comentarles, porque es un coche polivalente y que tendrás que hacer uso de este coche en muchos momentos, ¿no? Ahora mismo estamos en modo barro bache, vamos a dejarlo en modo eco. Nos hace el cambio del 4x4 y nos los pone en 2H. Y ya podemos dejar todo esto normal. ¿Vale? Bueno, como os he dicho antes, es un coche que me ha gustado. Siempre el Ranger, esta última generación, es un coche que me ha impactado por su buen tacto en el asfalto. Un coche que, al pesar de ser este pickup robusto, rudo, por sobre todo llevar ballestas, suelen ser un poco más incómodos, ¿no? Pero es un coche que tiene un buen comportamiento, va fantástico, una dirección que incluso te hace olvidar que vas en un coche de estas características, ¿no? Obviamente es un poco torpe, no es un coche que puedas girar en una calle pequeña, ¿no? No es un coche urbano para nada, así que bueno, son 5 metros de largo, un poco más, pero que tienes que apañarte, ¿no? Pero ya si estás buscando este tipo de coches lo tendrás más que claro, este tipo de detalles, ¿no? Pero hay que aclarar eso. ¿Me puedo ir por esta versión V6 de 240 o me voy por la versión 4 cilindros 2.0, que son 204 caballos? A ver, esto va un poco en función de lo que estés buscando. Este motor EcoBlue, tienes que tener claro que vas a llevar AdBlue, son unos 19,8 de capacidad de AdBlue para todo este tema de emisiones, y tiene una capacidad de 80 litros de gasóleo, ¿no?, de diésel disponible. ¿Qué consumos tenemos? Pues bueno, ahora mismo os puedo indicar el consumo que llevamos ahora de media en este trayecto, son 10,3. Tenemos en el ordenador de a bordo nuestro, que son unos 730 kilómetros que hemos realizado, está en una media de 10,5, ¿vale? Y tenemos el ordenador de a bordo que estaba ya en el coche, que han hecho ya 6.200 kilómetros, el coche tiene 13.000, digamos que es un odómetro parcial de mitad de vida de este coche, y está marcando 10,1. Así que estamos hablando en unos consumos en torno a los 10 litros. ¿Que podemos bajar? Hombre, a ver, si vamos en modo eco, muy eficiente, bueno, podríamos, yo me atrevería a decir, en un entorno de los 9 litros, no digo que no. Pero en cuanto al tema ya de uso normal del coche, sí que estamos hablando ya de consumos en el entorno de los 10 y 10,5 litros a los 100. Un coche que sí tiene estas aptitudes todoterreno, sobre todo de carga, puedes tener ocio y aventura además de tu trabajo, muy bien equipado, y la verdad es que me ha gustado. La palanca de cambios, no olvidéis que tenemos aquí la opción de llevarlo en modo manual. Seleccionamos aquí el modo manual y hacemos los cambios desde estos botones, ¿vale? Recortamos, subimos de marcha, ¿vale? Pero todo va accionado justamente desde la palanca de cambios, aquí con los botones que están en el lado izquierdo de la palanca. ¿Qué pasa? Que esto, bueno, me hubiese gustado unas levas, aunque sean pequeñitas, para sí seleccionar el modo manual desde aquí, o bien desde la palanca, desde lo que son las levas del volante. Yo creo que es una buena alternativa haber puesto, sobre todo en estas versiones wheel track, pero bueno, ya Ford lo implementa en estas palancas y bueno, hay que hacer uso modo manual desde la propia palanca. Algo más incómodo, pero es lo que hay.
En cuanto a puesto de conducción, llevamos un puesto de conducción correcto, los asientos recogen bien, buenos espejos, además como equipamiento de HADAS llevamos detección de ángulo muerto, muy eficaz sobre todo para poder andar más tranquilos con este coche voluminoso, y un espejo interior que, bueno, si no llevamos nadie detrás tenemos una buena visibilidad, pero tranquilos porque todos los sensores y cámaras y estos espejos son suficientes para darte un buen uso con este coche, porque si llevamos carga también en el maletero alto, pues ya tenemos esa parte totalmente deshabilitada. Bueno amigos, ya nos detenemos nuevamente y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Ford Ranger. Una gama muy variada, muy competitiva y garantizada a nivel de pickup. Ford, a nivel global y sobre todo en Norteamérica, tiene su trayectoria más que comprobada durante muchos años con este formato de vehículo, los pickup. Así que es garantizado irse a por un Ford, y en este caso en España con el Ford Ranger, para si quieres un vehículo para trabajo. Tienes gamas más industriales, pero también si lo quieres mezclar con tu ocio y familia y aventura, lo tienes garantizado con estas versiones. La Wheeltrack, 57.000 euros. Está por debajo de unos 3.000, 4.000 euros de la versión que hemos probado hace unos meses, la más elegante, por llamarlo de esa manera, con toques más cromo, un toque más, bueno, de más cercano a un SUV, ¿no? Pero en este caso tiene un toque más deportivo, un toque más aventurero con esta Wheeltrack. El Raptor es mucho más radical, es otro concepto de vehículo, pero en este caso la Wheeltrack la recomiendo. Sus puntos positivos, bueno, tiene muy buena capacidad de carga, un buen diseño y un buen confort, tanto fuera del asfalto como en el asfalto. Es un coche bastante polivalente y muy adecuado. Su sombra, la principal, yo creo que el precio sigue siendo algo elevado, pero para gustos y bolsillos, eso sobre todo. Eso sí, viene muy bien equipado, viene con todo el equipamiento, incluso equivalente a un Ford Kuga, así que tenemos un pickup que nos viene a la idea de que es un coche prácticamente industrial. No, puedes tener todo el confort y comodidad en este coche porque va muy bien en carretera. Agradecemos a Ford España la sesión de este Ford Ranger Wheeltrack y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros, que muchos de vosotros veis el vídeo y no estáis suscritos. No os cuesta nada, es simplemente darle al botoncito que está aquí debajo, es totalmente gratuito y podréis estar suscritos. Si queréis recibir notificaciones, solo tenéis que activar la campana para que os lleguen notificaciones de cada vez que subimos un vídeo. Y por supuesto también os podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, que tendréis aquí los datos o aquí en la caja de más información. Y la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.